Hay algo curioso que nos pasa a muchos. Decimos que estamos cansados, pero lo decimos casi sin pensarlo, como si sentirse sin energía fuera algo normal, parte inevitable de la rutina diaria, del trabajo, del estrés o simplemente de crecer. Nos acostumbramos tanto a esa sensación que dejamos de cuestionarla. Lo más extraño es que el cuerpo nos manda señales todo el tiempo. No lo hace de forma dramática ni con alarmas evidentes, sino de manera constante y silenciosa. Y aún así, la mayoría de las veces las ignoramos. No porque no las sintamos, sino porque aprendimos a convivir con ellas como si fueran parte natural de la vida. Durante mucho tiempo, yo también pensé que estar cansado era normal. Me decía que era por dormir poco, por trabajar mucho o por tener días largos. Nunca me detuve a pensar si mi cuerpo realmente estaba bien o si simplemente me había acostumbrado a funcionar a medias. Seguía adelante, cumplía con mis responsabilidades y asumía que sentirse así era lo esperado. Si este tipo de temas te llaman la atención, si te gusta reflexionar sobre cómo responde el cuerpo y entender mejor tus hábitos, te invito a suscribirte al canal. Aquí no hablamos de soluciones mágicas ni promesas rápidas, sino de observar, probar y aprender a escucharnos mejor con el tiempo. Conforme empecé a prestar más atención, entendí que la falta de energía no siempre se siente como sueño. A veces no tiene que ver con querer dormir, sino con sentir que algo no está del todo bien. Es una sensación más sutil, pero constante, que se manifiesta de distintas maneras. Una de las primeras cosas que noté fue cómo me sentía al despertar. Dormía varias horas, pero aún así me levantaba cansado. No era un cansancio extremo, era más bien la sensación de no haber descansado del todo. Como si el cuerpo no hubiera tenido la oportunidad de recuperarse durante la noche. Durante mucho tiempo normalicé eso. Pensé que simplemente yo era así, que nunca me despertaba con energía y que no había nada que hacer al respecto. Luego empecé a notar lo que pasaba durante el día, sobre todo después de comer. Ese bajón de energía que aparece sin avisar y que te hace sentir pesado, lento, con ganas de sentarte o desconectarte un momento. No es solo sueño, es como si el cuerpo bajara la velocidad de golpe. Muchas veces creemos que eso es parte normal del proceso digestivo, pero cuando se vuelve constante, tal vez está diciendo algo más. Hay otra señal que suele pasar desapercibida porque no la asociamos directamente con la energía del cuerpo. Es esa falta de motivación que aparece sin una razón clara. No es tristeza profunda, ni desánimo extremo. Es simplemente sentir que todo cuesta un poco más, que tareas simples se vuelven pesadas, que postergas cosas que antes hacías sin problema y que te falta ese impulso interno para empezar. Muchas veces pensamos que es algo mental, pero el cuerpo también se expresa a través de eso. Lo curioso es que estas señales no llegan juntas ni de golpe. Aparecen poco a poco, como un ruido de fondo que siempre está ahí. Y como no es algo extremo, aprendemos a ignorarlo. Seguimos funcionando, seguimos cumpliendo, seguimos adelante como podemos. Buscamos soluciones rápidas para sobrellevar el día y no pensar demasiado en lo que sentimos. Ahí es donde entran los estímulos externos. Café, azúcar, algo dulce, algo que nos dé un empujón momentáneo. Y sí, funciona. Nos activa por un rato, nos ayuda a seguir, pero el efecto dura poco. Después, el cuerpo vuelve a pedir lo mismo. Y así entramos en un ciclo que se repite una y otra vez. Durante mucho tiempo pensé que así era como funcionaba la energía. Pensé que era normal depender de cosas externas para mantenerme activo. Nunca me cuestioné si esa dependencia era una señal de algo más. Simplemente la acepté como parte del día a día. Con el tiempo, entendí que muchas de estas señales no eran el problema en sí, sino la consecuencia de hábitos que había normalizado sin darme cuenta. Cosas pequeñas, repetidas todos los días, que parecían inofensivas, pero que estaban afectando poco a poco cómo se sentía mi cuerpo.
Algo importante que aprendí es que no siempre se trata de hacer más cosas para tener energía. No siempre es cuestión de agregar rutinas, suplementos o cambios extremos. Muchas veces se trata de dejar de hacer algunas cosas que están drenando al cuerpo de forma constante. El cuerpo es muy bueno adaptándose, pero adaptarse no significa estar bien. A veces solo significa sobrevivir. La energía real no se siente como un subidón intenso. No es esa sensación de euforia que dura poco o luego desaparece. La energía real se siente estable. Te permite pasar el día sin altibajos extremos, sin sentir que necesitas algo extra cada pocas horas para seguir funcionando. Es una energía más silenciosa, pero mucho más confiable. Por eso es tan importante aprender a escuchar estas señales cuando todavía son suaves. El cuerpo siempre avisa, solo que lo hace en voz baja. Y cuando no lo escuchamos, con el tiempo sube el volumen. Lo que empieza como cansancio leve puede convertirse en agotamiento constante si seguimos ignorándolo. Si te identificaste con alguna de estas sensaciones, no significa que estés haciendo todo mal. Significa que tu cuerpo está pidiendo atención. Y a veces atenderlo no requiere grandes cambios, sino empezar por observar, por dejar de normalizar lo que no debería sentirse normal. Durante mucho tiempo creemos que sentirnos cansados, pesados o sin ganas es simplemente parte de la vida adulta. Lo asumimos como algo inevitable, como si no hubiera otra opción. Pero cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que el cuerpo siempre intenta decirte algo antes de llegar a un punto más serio. Solo que no lo hace con palabras, lo hace con sensaciones. Observar no significa juzgarte ni exigirte más. No se trata de señalarte lo que haces mal, ni de ponerte nuevas reglas. Observar es, más bien, darte permiso de notar cómo te sientes realmente, sin prisas y sin filtros. Notar cómo te levantas por la mañana, si despiertas con claridad o con esa sensación de arrastre. Notar cómo responde tu cuerpo después de comer, si sigues con tu día con normalidad o si todo se vuelve más lento. Notar cómo termina tu energía al final del día, no desde el cansancio extremo, sino desde cómo llegas emocional y físicamente a ese momento. Son detalles pequeños, casi invisibles, pero cuando los miras con honestidad, empiezan a contar una historia mucho más clara. Una historia que no habla de perfección, sino de equilibrio. Y cuando empiezas a escuchar esa historia, muchas cosas empiezan a tener sentido sin necesidad de explicaciones complicadas. Algo que aprendí con el tiempo es que muchas veces no necesitamos soluciones inmediatas ni respuestas rápidas. No se trata de cambiar todo de un día para otro ni de imponerle al cuerpo un nuevo plan. Se trata de reconocer patrones, de darte cuenta de qué cosas se repiten en tu día a día y cómo reaccionas ante ellas. Cuando haces ese ejercicio con calma, el cuerpo deja de ser un misterio y empieza a convertirse en una guía bastante clara. También entendí que escuchar al cuerpo no es algo que se hace una sola vez y ya. Es un proceso continuo, un proceso en el que poco a poco empiezas a distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que solo estás usando para seguir funcionando sin detenerte. A veces creemos que necesitamos más estímulos, más energía externa, más empujones. Pero muchas veces lo que el cuerpo pide es justo lo contrario: menos ruido, menos prisa, más atención. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la forma en la que te relacionas con tu energía. Dejas de verla como algo que se pierde y se recupera a la fuerza, y empiezas a verla como algo que se cuida y se respeta. A veces el primer paso no es hacer algo distinto, sino dejar de ignorar lo que ya está pasando. Dejar de tapar el cansancio con estímulos momentáneos y empezar a preguntarte por qué está ahí. Cuando te permites hacer esa pregunta sin miedo, muchas respuestas aparecen solas, sin necesidad de forzarlas ni buscarlas afuera. Este tipo de cambios no se sienten como una transformación radical, ni como un antes y un después dramático. Se sienten como un regreso a algo más simple,
a una forma de estar en el día que no requiere tanto esfuerzo para sostenerse. Y cuando empiezas a experimentar eso, entiendes que sentirte con energía no debería ser algo excepcional, sino algo mucho más cercano a lo normal. Si este tipo de reflexiones te ayudan a entender mejor tu cuerpo y tus hábitos, suscribirte al canal es una buena forma de seguir este camino juntos. Aquí vamos a seguir hablando de experiencias reales, de pequeños ajustes y de señales que muchas veces pasamos por alto, pero que dicen más de lo que creemos.